Y como nuestras casas no están hechas para esto, pues uno está envuelto como tamal, ¿no? Así se la pasa uno. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la evaluación, que es el tema central, y me causa un poco de aprensión el tema porque muy probablemente ustedes sientan algo de lo que yo sentía cuando me introduje a estos campos. Yo reconocía que había un déficit de evaluación en la política cultural, ¿no? Ese déficit me parecía una situación muy, muy grave, muy negativa para la política cultural, y por eso empecé a estudiar estas cosas, ¿no? Conforme me fui adentrando, encontré, poco a poco empecé a estudiar esto de las políticas públicas y los criterios de evaluación. Me parecían cosas interesantes, pero al mismo tiempo me daba cuenta que eso no alcanzaba a satisfacer lo que yo tenía en la cabeza sobre la evaluación, ¿no? Yo aspiraba a una evaluación un poco más amplia, más contundente, con opiniones de tipo valorativo más precisas, y eso no lo encontré cuando me metí al análisis de las políticas públicas, donde el objetivo es evaluar una acción pública en función de objetivos, en función de sus resultados. Y eso me proveyó de un cierto escepticismo hacia la evaluación, me dejó poco entusiasmado al cabo de un tiempo, diciendo que esto no es lo que yo esperaba. Yo quería, les decía, pues una evaluación más global, más valorativa, más contundente, algo que me dijera, bueno, esta política cultural es de tal tipo, de tal otro, es una política que no guarda relación con las condiciones socioculturales de México, etcétera. Algo que con facilidad he leído, he escuchado a lo largo del tiempo sobre la política cultural. Y no es así, porque estamos en este momento en una evaluación de las políticas públicas, tal como lo han venido trabajando los especialistas, que consiste pues en la selección de un objetivo y en la definición de metas y recursos para alcanzar un fin que modifique la realidad. Pero estos fines, esta realidad modificada, pues en la política pública no es una realidad global sobre el país, sino que afecta un determinado aspecto de la vida social. Y en ese sentido, lo que yo esperaba de la evaluación de la política cultural, pues estaba lejano a ese sentido global, valorativo, contundente de la evaluación a la que yo aspiraba. Posiblemente ustedes estén en una situación parecida, porque los que trabajamos en cultura, los que hemos analizado la política cultural en términos amplios, pues estamos siempre ávidos de definiciones de ese tipo, y lo que han encontrado posiblemente en estas semanas, pues es una serie de consideraciones de alcance más reducido. Con todo, yo no creo que sea negativa la evaluación en términos de lo que nos proponen los teóricos sobre las políticas públicas. La han reducido al análisis de proyectos y nos proveen de algunos criterios para hacer la evaluación. Y bueno, y de eso trata un poco esta sesión. Yo voy a hacer, como en ocasiones anteriores, pues un comentario, ¿no?, sobre el material, sobre la evaluación, y espero después poder escuchar sus opiniones. Espero que estén viendo el PowerPoint, y bueno, es sobre la evaluación, y aquí yo voy a hacer algunas consideraciones de lo que está en el texto.
dos sentidos de la evaluación. ¿Para qué evaluar políticas públicas? Y hay un sentido de la evaluación un poco más amplio, con un objetivo, digamos, democrático, un objetivo de lograr, digamos, una participación de la sociedad y una observancia de la acción de gobierno, que tiene que ver la evaluación con ejercer una actividad de control. Mirar hacia el sector público y atender a esto que han llamado accountability, la rendición de cuentas, ¿no? Los dos criterios, uno de los dos criterios que se pusieron, digamos, en el centro de lo que debería ser una reforma administrativa a partir de los años 90, ¿no? El otro criterio es el de transparencia, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas es lo que marcó, digamos, una reforma a la administración pública, con transparencia, una serie de transformaciones que hubo en el modo en el ejercicio de la administración, y que pues ha supuesto la creación incluso de organismos autónomos que vigilan la transparencia, que tienen ese papel de árbitros en lo que puede o no puede ser objeto de comunicación pública, y que ha transformado ciertamente la administración. Todo está ahora sujeto a esto, o debería estar sujeto. Ha transformado la administración pública en el sentido de que un funcionario debe atender, debe estar pendiente de las solicitudes de información relacionadas con la transparencia, cuánto se gasta, cuánto se hace. Hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, yo, a partir de los criterios de transparencia, me hice de la base de datos del estudio de consumo cultural que se elaboró hace 2 legislaturas, cuando estaba al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía la diputada Kenia, diputada panista. Bueno, el apellido no me sale en este momento, ¿no? Pero me dieron, digamos, la primera, o me hice de la primera información que salió, pero yo quería tener la base de datos, y a partir de una solicitud vía transparencia, pues me la dieron, ¿no? En fin, estas son cuestiones que están ahí. El otro criterio es accountability, rendición de cuentas, y que no es más que el control, ¿no? Una de las funciones de la ciudadanía moderna, ya que nuestra moderna ciudadanía es representativa. Entonces, la función del ciudadano moderno no es tanto participar del ejercicio del gobierno, sino participar del control del gobierno, ¿no? Y esta tarea, digamos, se ejerce a partir, digamos, de ese control y de la evaluación. En este sentido, tiene un papel democrático la evaluación, aunque lo que se hace desde esta perspectiva es una visión amplia, general, ¿no?, de la actividad de gobierno, que no alcanza a mirar en sí mismo los proyectos o programas que aplica el gobierno. El otro criterio de evaluación, pues, es efectivamente analizar los resultados y elaborar conceptos, elaborar métodos, describir, explicar, en fin, hacer un estudio objetivo, científico, como dicen los especialistas en políticas públicas, del ejercicio de la acción pública. Entonces, ya no es exclusivamente el control del gobierno, sino es propiamente el análisis de la acción de gobierno, con todos los ángulos, criterios, conceptos, metodologías que se pueden aplicar en este campo. Entonces, esta es una
primera visión de la evaluación, y para esto pueden tenerse diversas actitudes de evaluación. Una actitud pues es pues una actitud descriptiva, que es normalmente lo que conocemos como la evaluación cuantitativa inmediata de resultados, ¿no? Ella es el inventario, es la suma de los efectos de una política, es lo que se trabaja, por ejemplo, en mi universidad, con los criterios de evaluación que nos aplican en los posgrados de excelencia, pues es un criterio del egreso. Ese criterio del egreso es un criterio estrictamente cuantitativo y se mide por dos factores. Uno es el porcentaje de egresados y otro es el tiempo en el que egresan los alumnos de posgrado. Si un programa está bien según los parámetros que nos ha puesto la Secretaría de Educación Superior o el CONACYT, y esos parámetros son lograr una eficiencia terminal de la mitad más uno y lograrla en el tiempo normal que es establecido por el programa de estudios, que en mi caso el doctorado de la UAM es de 4 años. Si tenemos entonces la mitad más uno de egresados en el periodo de 4 años, estamos en el padrón. Y ustedes se imaginarán las marometas que se hacen para lograr eso, ¿no? Pero este criterio no evalúa la calidad de las tesis, por ejemplo, no evalúa la calidad. Estos son otros criterios, es un criterio meramente cuantitativo. Anteriormente a este criterio había otro criterio que era la plantilla, ¿no? Lo que evaluaban era la plantilla del programa y entonces evaluaban a los profesores. Y los profesores miraban su producción, miraban en qué nivel del SNI estaban y de acuerdo a un cierto puntaje, pues evaluaban el programa. Ese criterio se abandonó y ahora nos evalúan por este otro que es el egreso, ¿no? Un profesor dice que pasamos de evaluar los insumos a evaluar los productos y que ese fue el giro de la política hacia el posgrado, ¿no? Bueno, es una evaluación meramente descriptiva y podría haber otra evaluación, otra actitud de evaluación que es una evaluación clínica, un poco en el sentido médico, aunque es un concepto que en este caso se utiliza de una manera más amplia. La clínica pues es la búsqueda de un diagnóstico a partir de los síntomas, a partir del recuerdo de la historia, ¿no? Del paciente, de la traducción de esto en una serie de variables fisiológicas, en fin, eso es la clínica. Y como saben, la clínica era un arte, ¿no? Había los médicos que salen en las películas, los médicos que a nosotros, los de cierta edad, nos atendieron de niños, pues eran unos genios, unos magos de la clínica, ¿no? Con vernos, con estudiar los síntomas, hacernos la entrevista, sabían. Hoy los médicos pues lanzan inmediatamente al paciente a un laboratorio para saber lo que tiene, ¿no? Pero digamos, es el arte del diagnóstico. Y esta evaluación, esta actitud clínica sería pues el análisis de una política frente al diagnóstico, ¿no? Frente al diagnóstico inicial. Sería el análisis de los objetivos alcanzados y de los objetivos no alcanzados. Y la pregunta es ¿por qué? Digamos que en esa variable, digamos, de la educación superior sería por qué se tiene la mitad más uno y por qué no se tiene la mitad más uno de egresados en el tiempo reglamentario, y entran pues otros ejercicios, porque si nosotros estamos en el posgrado con esa eficiencia terminal de la mitad más uno, en la licenciatura, en mi departamento de antropología, estamos en alrededor del 15%. Y no estamos en el tiempo reglamentario, ¿no? En el tiempo normal, estamos excedidos en el tiempo. En fin, son variables que tendríamos que analizar por qué estamos así, ¿no? Bueno, esta sería otra actitud, y habría otra actitud que podría ser una actitud normativa en la que más bien uno analizaría los factores que están tras la definición del proyecto, ¿no?
En algún momento, la semana pasada, les puse una idea sobre un proyecto que intentaba mejorar la creatividad, el consumo de música y la creatividad en jóvenes en torno a la música. Y partía yo de que la calidad musical difundida en las estaciones o el poco acceso con creadores musicales, etcétera, era un factor que propiciaba una cierta pobreza en el consumo cultural y en la creatividad. Bueno, alguien de ustedes ahora podría, después de haberlo reflexionado, decir, ¿y por qué quieres cambiar el tipo de música que escuchan y el tipo de música que producen, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes con esos criterios? Entonces me están juzgando aquí por una actitud normativa, es decir, ¿qué hay atrás de lo que yo me he propuesto con esto, ¿no? Una visión tal vez elitista de la música, del consumo cultural. ¿Por qué no dejar que sigan escuchando la música que escuchan y en todo caso ampliar o favorecer la creatividad de esas lecturas o de ese consumo musical? Esto que lo podemos pensar para la música, lo podemos pensar para la lectura o lo podemos pensar para muchos centros culturales, ¿no? Por ejemplo, una casa de cultura y que uno diga, ¿por qué las clases de macramé y las clases de tejido? ¿Por qué no algo más creativo? Y después de darle de vueltas, alguien preguntaría, bueno, pues la gente está en eso, es lo que quiere consumir eso, quiere consumir baile, o sea, tal tipo de baile, salsa, etcétera, y no otro. ¿Por qué no lo dejamos así? Entonces, lo que está ahí son los valores y esta evaluación pues sería sobre los parámetros que estamos utilizando, sobre los criterios, ¿no? Entonces, un programa cultural se podría evaluar a partir de esta visión. Y habría finalmente pues una actitud más experimental, que sería un análisis racional de la política a fin de conformarla con criterios científicos o con criterios objetivos, ¿no? Con criterios que tuvieran una cierta capacidad de ser sometidos a prueba, ¿no? Entonces aquí se trata de encontrar pues relaciones causa-efecto, ¿no? En un determinado terreno. Si quiero evaluar por qué la eficiencia terminal a nivel de licenciatura en mi departamento está alrededor del 15%, pues tendría que evaluar los factores que hacen que los estudiantes entren con mucho entusiasmo y después pues pierdan el entusiasmo, pierdan el impulso inicial de sus primeros trimestres, dónde se están atorando, posiblemente no en las materias más áridas, sino en el trabajo de campo y en la producción de su trabajo final con el que se van a titular. Posiblemente los maestros somos muy, muy dejados, o posiblemente somos muy estrictos, posiblemente abandonamos a los alumnos en un determinado momento. En fin, es lo que buscaríamos con esta actitud. Entonces, estas actitudes van a dar lugar pues, a una visión que podríamos ponerla aquí. Este es un cuadro elaborado por mí, pero criterios a partir de estos autores franceses que he venido siguiendo. Criterios que son más bien regidos por factores internos, ¿no? La evaluación descriptiva, ¿no? Que serían los resultados inmediatos del programa, o la evaluación clínica, ¿no? Sobre los factores que hicieron posible esos resultados, o criterios externos, que serían más bien criterios normativos, ¿no? O un criterio experimental, ¿no? Entonces, aquí se van combinando, digamos, estas visiones sobre la evaluación de un proyecto que nosotros podríamos seguir tratando. Seguramente ustedes están pensando para muchos proyectos que conocen. Y además les podemos añadir un cierto valor o un cierto factor de valor a estos criterios, ¿no? Porque para una evaluación cuantitativa, ¿no? Un proyecto, vamos a hacer un programa de música, un programa
de introducción a la música en una comunidad. Por ejemplo, en Zacatecas hace unos años la orquesta del estado de Zacatecas desarrolló un programa de iniciación artística. Entonces los mismos músicos iban a las escuelas, ¿no? A las escuelas públicas, y daban conciertos de música más o menos sencilla o más próxima a lo que los estudiantes ven en la televisión, la radio o el cine, ¿no? Y entonces se hace el concierto. Ellos hicieron un programa de un año y se puede hacer una evaluación cuantitativa, decir, asistieron 5,000 o 10,000 personas a nuestros conciertos. Bueno, ahí está. No hay mayor criterio que ese. Pero puede haber una evaluación donde haya criterios más bien de justicia, ¿no? En el sentido de dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que necesita, pues los dos criterios de justicia más comunes que nosotros utilizamos, ¿no? Y entonces se evalúan el programa y se ajustan. ¿Por qué voy a cambiar la música que escuchan o las lecturas que hacen, ¿no? Si les gusta el cómic, ¿por qué lo voy a cambiar, ¿no? Si les gusta el cine, el cine de masas y no el cine de arte, ¿por qué voy a empeñarme en que miren otro tipo de cine? Entonces, puede ser que nosotros estemos haciendo eso, o al revés, ¿no? Puede ser que un programa se reduzca a poner un cineclub, por ejemplo, de películas de Harry Potter. Bueno, pues está tal vez muy interesante, pero los está limitando a la audiencia, y ¿por qué no proveerles de otro tipo de cine? Entonces, aquí hay un criterio de justicia. Tienen derecho a ir más allá, o vamos a ajustarnos a lo que son ellos, ¿no? Y habría un criterio más bien de eficacia, ¿no? Se registran los resultados de acuerdo al diagnóstico experimental, se analizan los factores que hacen posible los objetivos o que no se hayan alcanzado los objetivos, ¿no? Se establecen relaciones de causalidad. Entonces, aquí hay diversas actitudes ante esto. Como ven, creo que lo que están ahorita ustedes pasando por su cabeza es que en realidad todos estos ángulos o actitudes los ponemos en juego, y yo creo que no hay que menospreciar necesariamente algunos, sino buscar la complementariedad de estos criterios, ¿no? ¿Qué analizar de un proyecto? Bueno, por lo común son 4 variables, ¿no? En el análisis de un proyecto. Uno es la población, porque aquí las políticas públicas tienen esta característica particular de que no están hechas necesariamente para una población en general, ¿no? Las políticas públicas, la ley puede estar hecha para todos, pero las políticas no, las políticas públicas no. Las políticas públicas se orientan a un determinado sector, a un determinado grupo. No sé, por ejemplo, en Cuba hace 25 años en que estuve una vez, un mes, conocí a un profesor que trabajaba en un bachillerato donde iban alumnos que por su capacidad intelectual pues eran apartados de la escuela común y los llevaban a una escuela, digamos, para niños, para jóvenes, porque eran adolescentes, ¿no? Para jóvenes con mayor capacidad intelectual, ¿no? Él era pues un directivo de ese proyecto. Bueno, es una política focalizada, una población para estudiantes que tienen mayor capacidad, y entonces se aprecia que se requiere para esto, ¿no? Se aprecia la cobertura, se focaliza con los dos criterios en los que está la definición de la población objetivo, ¿no? Se trabaja sobre la cobertura y se trabaja sobre la focalización. Estos criterios siempre serán limitados, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la educación en esta ciudad no hay problema de cobertura en la educación básica, ¿no? El problema no está en la cobertura, el problema está, por ejemplo, en la deserción. Entonces, una política que se plantee cubrir, digamos, atender a toda la población en edad escolar, para esta ciudad no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido otro tipo de programa que toma otra población objetivo, aquellos
adolescentes, aquellos jóvenes que en el nivel de secundaria abandonan la escuela, ¿no? Ya es otro tipo. Los factores entonces clave son ver, ¿no?, qué servicios, qué bienes se van a poner en juego para atender determinada población objetiva. Y en el campo de cultura, yo puedo tener una población objetivo de adultos mayores o de jóvenes con el fin de trabajar la iniciación artística, por ejemplo, algo bastante frecuente en nuestras casas de cultura, casi el objetivo central de nuestras casas de cultura en México. Y bueno, yo defino la cobertura, ¿no?, hasta dónde voy a ir, y luego también puedo decir, ¿y qué voy a hacer con los mejores? Cuando ya la iniciación artística esté cubierta y ellos tengan necesidad de más, ¿no? Bueno, el otro criterio pues sería el impacto, que puede ser un criterio cuantitativo, ¿no? La magnitud cuantitativa del cambio. Se atendieron en Zacatecas, por ejemplo, en ese programa que hizo la orquesta para la iniciación artística, 5,000 jóvenes. Bueno, pues ese es el criterio, la población objetiva. Se partía de una línea inicial. Vamos a ver si antes no conocían música, nunca habían asistido a un concierto de música orquestal, ¿no? Ahora ya hay un criterio posterior de evaluación, y también pueden ponerse criterios cualitativos, ¿no? Estos criterios que suponen un balance. Y aquí hay todo tipo de análisis. Hace 3 años leí un proyecto en Jalisco, en Guadalajara en particular, cuestionaban la existencia de la Orquesta Sinfónica, el costo que representaba la Orquesta Sinfónica de Jalisco, su concierto dominical o sus conciertos de fin de semana. Hacían una evaluación del costo y decían, yo prefiero otro tipo de programa, y ponían uno para un municipio pobre, que es entregar a cada familia una pequeña colección, no muy grande, de 2 o 3 CDs, ¿no?, que pudieran ser la base de intercambios entre las mismas familias, ¿no? Y después a la gente que le interesaba, bueno, tal vez llevarlos a un concierto un fin de semana. Pero decían, entre tener la orquesta y el enorme gasto que representa, el programa que yo propongo, como un programa democrático de música clásica, pues es inmensamente más barato. En fin, criterios que están aquí en juego sobre esto. Otro criterio de evaluación tiene que ver con la producción, o más bien entendida como la ejecución del programa, ¿no? Y aquí es pues los conceptos de eficacia y de eficiencia los que se ponen en juego. Eficacia, para ver si las metas se alcanzan, y eficiencia, sería lo segundo, es la relación que existe entre los productos y los costos, ¿no? Entonces, aquí volví a repetir eficacia, ¿no? Entonces, uno puede mirar cuánto cuesta tal programa, cuál no, y decir, bueno, este es un programa caro, pero aunque sea un programa caro, vale la pena, ¿no? Hubo una discusión hace unos 10 años, una discusión entre amigos, un programa desarrollado por una ONG dirigida por unas feministas que trabajaron con policías, mujeres policías, y con mujeres del servicio de limpia. Y formaron grupos y las llevaron a museos, a conciertos, les dieron cursos de lectura, etcétera. Luego produjeron, yo leí el producto de las policías y era una cosa impresionante. Eran poemas, ¿no? Poemas de las chicas, de las policías, que a mí me dejaron apantallado realmente, ¿no? Y del servicio de limpia, una artista produjo con las señoras del servicio de limpia unos performances que también eran impactantes, ¿no? Bueno, el costo del proyecto era inmenso. Para las 20 policías o 20 trabajadoras de limpieza que lo disfrutaron, el costo era enorme. Ahora,
uno se pregunta, ¿y por qué no hacerlo? ¿No? Pues, aunque sea muy caro. Ese proyecto no puede ser reproducido masivamente. Sin embargo, yo creo que haberlo realizado aún con una población tan pequeña era interesante. No siempre la relación de costo con el producto, con la población atendida debe ser el criterio, pero sin duda cualquier responsable de política pública dice no podemos dedicar todos los recursos a proyectos de este tipo porque hay otra población. Bueno, aquí está otro criterio, el de la ejecución, ¿no? Y otro criterio, pues, es propiamente el de la actitud organizacional con la que se enfrenta el proyecto, la gestión misma del proyecto, ¿no? Aquí mucho depende, pues, de quién está al frente de eso, que le ayuda, su experiencia le ayudará a identificar oportunidades, amenazas, a cambiar sobre la marcha algunos de los objetivos, a añadir, en fin, a internalizar. Es lo que hacen realmente de un gestor cultural, el aprender a tomar sobre la marcha las oportunidades que existen, ¿no? Y esa actitud organizacional supone un valor extra, un proyecto. Y esto da por resultado, pues, criterios de evaluación que son interesantes. Aquí yo voy por último a esto que está también ahí en el texto, esta evaluación ex ante, ¿no? Y ex post, que supone, pues, dos momentos de la evaluación. Uno que es prospectivo, que analiza los impactos el programa del proyecto, y otro que es retrospectivo, ¿no? Y que busca comprender lo que ha pasado y producir conocimiento. Estas dos evaluaciones, pues, se tienen que juntar, y sobre todo se juntan en el momento en que nosotros entendemos la evaluación como parte de un ciclo, ¿no? La evaluación ex post se puede convertir en una evaluación ex ante cuando inicia otro momento del proyecto. Bueno, creo que ya hablé mucho, y ratifico lo que decía yo al principio. Al pensar en la evaluación de las políticas públicas, cuando menos yo y posiblemente ustedes, yo buscaba una valoración contundente, definitiva, una opinión valorativa en general de la política, y eso se puede hacer, pero digamos, no es la materia de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas evalúan los proyectos, son parte de un ejercicio, o puede ser parte de un ejercicio de rendición de cuentas, aunque lo más importante en términos de la evaluación de las políticas públicas, pues, es entender el antes y el después, ¿no? Lo que sucede antes y después, porque existen éxitos y fracasos. En materia de cultura estamos en una situación un poco más compleja que en otras, porque no tenemos claro esto, por ejemplo, que está aquí cuando analizamos los impactos, una línea de base y una línea de comparación. Si yo quiero enfrentar el problema del analfabetismo, ¿no? Bueno, pues está claro lo que puede ser la situación inicial. En esta ciudad hay un analfabetismo, según tengo entendido, de un 4% o 5% en la Ciudad de México. Bueno, si yo quisiera enfrentar el analfabetismo, pues ahí está mi línea de base, lo tendría que reducir, qué sé yo, un 1%, un 2%, desaparecerlo, como en algún momento se discutió. Pero si ustedes se fijan, nadie se ha propuesto acabar con el analfabetismo aún en esta ciudad, que se supone que existirían las mejores condiciones. ¿Y por qué no? Aquí son los criterios de eficacia y eficiencia, ¿no? Porque los analfabetas están dispersos en la ciudad, son muchas veces personas mayores o con alguna deficiencia física notable, en fin, la atención a ese sector resulta muy cara y difícil, ¿no? Ya uno podría ver si es un criterio de justicia dejar las cosas como están o no, pero digamos, se ha evaluado la dificultad de acabar con el analfabetismo en las condiciones. Pero estos criterios, ya cuando uno se mete a los proyectos, lo que se pone en juego, y es en general lo que
pues nos proponen estos análisis sobre las políticas públicas a hacer en el caso de la cultura. Bueno, aquí dejo yo esto, dejo ya Power y bueno, pues ahora como en ocasiones anteriores les toca a ustedes reaccionar. Bueno. Sí, Vladimir. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Pues yo pienso que la evaluación es un tema bastante incómodo, ¿no? Incómodo porque no porque no nos guste evaluarnos, digamos, ¿no? Y no porque no sea necesaria, digamos, la evaluación, sino porque a veces son como criterios muy estandarizados, ¿no? Que obvian los contextos de ocurrencia de una política o de un proyecto, las características de las políticas y las características de los proyectos, y pareciera ser que el fundamento de la evaluación es la racionalidad, ¿no? La racionalidad del Estado, digamos, y una racionalidad que está fundamentada pues también en una forma de entender al mundo, ¿no? Una forma de entenderla objetiva. Bueno, vamos a ponerle a Vladimir. Lo perdimos. Te decía sobre... Sí, ahora te decía sobre los criterios de evaluación del CONACYT, por ejemplo, en torno a los programas de calidad, a los posgrados de calidad, y muy cierto es de que son como muy cuantitativos, ¿no? Y de repente la cualidad de los proyectos, la cualidad del conocimiento que se genera se pierde de vista, y lo único que esperamos es que haya una tesis, ¿no? Y que haya alumnos titulados, por ejemplo, ¿no? Algo similar, por ejemplo, también sucede en las escuelas de arte y a través del PRODEP, de este programa de desarrollo del profesorado, ¿no? Y generalmente se evalúa con la lógica de la ciencia y no se evalúa con una lógica distinta a la lógica de la ciencia, ¿no? Es decir, ¿cuántos artículos publicaste? Y no esta idea de la creación artística. Se puede medir la creación artística, se puede cuantificar la creación artística, y a lo mejor pasa lo que está pasando con los papers, ¿no? Ya no es cuántos artículos publicaste, sino cuántos conciertos diste al año, o en cuántas exposiciones participaste, y de repente se va perdiendo la cualidad, ¿no? Por la cantidad, se impone la cantidad y se pierde la cualidad de lo que uno está haciendo, del conocimiento que estamos generando. Entonces, yo me pregunto si habrá formas distintas de evaluar que no sean con la racionalidad del pensamiento lógico matemático, ¿no? Y me lo pregunto y no encuentro respuesta, digamos, a lo mejor me falta explorar un poco más el tema de la evaluación, pero sí es incómodo, ¿no? Es incómodo que no sea... que todo se quiera meter como en el mismo saco, con esa racionalidad de un pensamiento ilustrado que no es más que eso, ¿no? Y es lo que fundamenta al Estado moderno. Bueno, has planteado el tema. A ver, vamos a ver quién toma tu torito que nos has echado encima, Vladimir. Silvana, ¿querías tú comentar algo? Sí, quería comentarles que yo creo que ya lo he dicho en varios trabajos, no estoy tanto como en la cultura, sino que yo trabajo en un museo de ciencias. Y justo este tema de la evaluación me es muy interesante porque nosotros trabajamos con la evaluación. Nos es muy importante evaluar las salas, evaluar las exposiciones. Y, por ejemplo, bien lo decía Vladimir ahorita,
algo que causa conflicto con las evaluaciones puede ser que la gente se siente que es como un examen y los vamos a calificar y entonces pues se ponen tensos y quieren que todo salga bien y que tengan 10, en lugar de verlo como algo que puede ser algo de retroalimentación para mejorar la exposición, para mejorar el discurso museográfico, los interactivos, no lo sé. Pero también algo en lo que estamos ahorita trabajando un poco es no solo evaluar, ya que las cosas estén hechas, sino hacer una evaluación previa, una evaluación durante y una evaluación final. Entonces, creo que también con las políticas públicas podríamos plantearlo de esa manera. O sea, ya lo comentó usted, profesor, también que dado que las políticas públicas son para un sector en específico, se podría hacer un estudio previo para la comunidad en donde se va a aplicar alguna política pública. Mientras se está aplicando, se podría evaluar y, por supuesto, al finalizarla, la evaluación siempre es algo más que para comprobar o, pues no lo sé, para medir el impacto. Es algo de lo cual podemos aprender y entonces así al aplicar otra política pública podemos mejorarlo. Creo yo que siempre es para mejorarlo. Así lo vemos en el trabajo. ¡Ay, se trabaron! No, te estamos escuchando. Bueno. Sí, ya, muchas gracias. Sí. No sé, Carlos, si ibas a comentar algo. Bueno, no, acerca de las evaluaciones, por ejemplo, yo sí considero que hay dos muy importantes, ¿no? Que es la institucional y la que podemos hacer nosotros como los simples mundanos, ¿no? A veces también uno los ve por fuera, pero dices, ¿qué puedes hacer tú como un simple mundano? No te das cuenta de cosas y eso, pero cuando ya estás dentro de la institución y tú eres el que tienes que hacer esas evaluaciones, a veces sí cambia, ¿no? Porque yo sigo siempre con lo mismo. La normatividad es la que te va a ir deteniendo en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, que fuimos un cambio muy fuerte en cuestión de instituto a Secretaría de Cultura, sí vino a romper todos los esquemas que teníamos de exposiciones, de, no sé, presentaciones, cosas así. Se rompe todo el esquema al momento que somos Secretaría de Cultura. Ahí viene si ahorita pusiéramos un punto de base que era el instituto y que era una secretaría, sí cambia muchísimo las formas de ver, ¿no? Y las formas de aplicar esa evaluación. Ahorita prácticamente en 2 años que tenemos de Secretaría de Cultura, 2 años y medio, 3, si evaluamos estaríamos en focos rojos, ¿no? Porque todo está fallando a partir de las normativas que tenemos, ¿no? Como gobierno. O sea, esa es la parte que a nosotros ahorita nos está como cortando. No sé si... Pero ahí, ¿por qué no nos dices más? ¿Qué es lo que está mal? Las metas propuestas, los objetivos propuestos. Sí, porque se rompe, ¿no? Porque ya teníamos un trabajo previo en un instituto que era autónomo, todo se manejaba autónomo, y ahora a partir de la secretaría se centraliza y ellos son los que están manejando los programas. O sea, a partir de este año, todo lo que es acervo lo va a manejar finanzas. Entonces sí cambia completamente la visión de una persona directamente que tiene que ver con los medios económicos, o ellos lo ven con capacidad o con si genera o no genera. Simplemente ellos lo ven así el acervo, ¿no? Y de ahí ellos son los que te destinan si te dan dinero para una exposición o no te dan dinero para una exposición, ¿no? Ellos ya son los evaluadores, podría decir, los que te evalúan y que dicen, esta exposición sí sirve y esta no. Pero ese es el problema, porque también no hay una profesionalización de las personas que lo están haciendo. Uh-huh. Bueno, este es un tema interesante. A ver, ¿qué se puede comentar? Sí. Ajá. ¿Diana? Sí, bueno, con respecto a lo que comenta
Vladimir. Ujú. Es muy curioso porque de hecho precisamente de eso habla la lectura de esta semana, ¿no? Sobre los retos que se tiene sobre las políticas culturales, ya cómo medir la cultura, ¿no? Cómo se mide la creatividad, cómo medir todos estos aspectos que parecieran inmedibles. Entonces, creo que la política cultural debe buscar otro tipo de indicadores un poquito más medibles, ¿no? Que podría ser el acceso a, por ejemplo, las políticas sobre pobreza, sobre educación. Ujú. ¿Qué tanto las personas tienen acceso a diversas fuentes culturales o qué tanto una persona puede asistir o tiene los recursos para asistir a ciertos eventos culturales, ¿no? Con lo que, bueno, esa es mi opinión con respecto a lo que nos comenta Vladimir. Ujú. Y bueno, me surge otra cuestión con la opinión de Carlos. En realidad, sí, las políticas culturales se están basando en las ideologías de las autoridades y no tanto en un aspecto científico, porque bueno, eso es lo que comenta con lo que está pasando en la Secretaría de Cultura, ¿no? Que podría complementarse con la parte de Vladimir. No sé si me expliqué. Carlos te dirá enseguida sí, si va por ahí su punto de vista. No sé qué. Sí, o sea, sí es esa parte, ¿no? De que las políticas culturales hacia dónde van encaminadas, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Cultura ahorita está manejando programas, pero prácticamente son nuevos, ¿no? O sea, lo que se manejaba en cuestión del anterior instituto al que pertenecíamos, se dejó, se pierden esos programas, ya no hubo una continuidad. Entonces, ese es el problema ahorita que nos estamos enfrentando, ¿no? A una... como que te quieres encasillar en algo, ¿no? O sea, independientemente de a quién va dirigida la cultura o a quién va dirigido los proyectos, es un poquito esa parte de, bueno, mi intervención es un poquito de cómo afecta que personas, por ejemplo, un poco ajenas a la cultura estén manejando la cultura, ¿no? Porque de ahí se desprende de que ellos están haciendo ahora las nuevas políticas culturales en cuestión de todo lo que venga, ¿no? Todo el campos de arte, de cultura, de teatro, todo está en manos de un gobierno central, ¿no? En este caso el Estado de México. Esa es la parte que vamos a tener que ir como subsanando, como los que estamos aquí en cultura, ¿no? Bueno, de esto último que tú dices, yo creo que todos los que hemos estado en algún tipo de programa, de proyecto cultural o de otro tipo, sentimos que si los que toman las decisiones no son sensibles al campo, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar respuesta. Entonces, yo me he topado con secretarios de cultura en estados, y no solamente aquí en México, en otros lugares, que se han propuesto como una tarea inicial o una tarea paralela a todo su trabajo, el sensibilizar al mismo sector gubernamental, ¿no? Una secretaria de Cultura me decía que tuvo una experiencia negociando el presupuesto, fue a la casa del director de finanzas de la entidad en la que estaba y me decía, es que no había un solo libro de arte en su biblioteca. Su casa no había ningún cuadro, ninguna artesanía en la sala que tú dijeras, esta persona es una persona interesada en la cultura. Dice, yo ¿cómo le voy a hacer ver a una persona que en su vida personal tiene tan escaso interés por la lectura, por el arte, por las artesanías,
¿cómo le puedo hacer ver, ¿no?, la importancia de lo que nosotros hacemos? Y yo creo que esto que ella dice, ustedes lo han de haber sentido en algún momento con los responsables de las políticas públicas, ¿no? Recuerdo que cuando el diputado Taboada fue designado presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, inmediatamente los periodistas, que ya saben cómo es eso de los periodistas, que se la pasan metiendo ahí preguntas impertinentes, ¿no? Preguntaban, bueno, y ¿usted va al teatro? ¿Cuándo fue al teatro la última? Sí, fui. Y un diputado dijo, bueno, vi una obra de teatro en la escuela de mi hija, ¿no? Y otro, el diputado Taboada, que dijo que había ido a ver al Rey León, ¿no? Que era la última. Entonces ya con eso decían algunos, bueno, no sabemos en manos de quién estamos, ¿no? De esto. Esta parte es una parte real, y yo creo que ustedes deben haber conocido. Yo sí he conocido gente que tiene como una agenda paralela el trabajar con los tomadores de decisiones, ¿no? Y de llevarlos a los lugares donde ellos están trabajando y de hacerles ver la importancia. Es como una tarea que no deberían realizar, pero que la tienen que realizar porque está metido este problema. Pero hay dos cuestiones que me gustaría comentar de lo que has dicho tú, de lo que ha dicho Vladimir, Silvana. Uno es efectivamente sobre estos criterios que dice Vladimir, son criterios universales y cuantificables que se imponen y que no toman en cuenta las condiciones. Es, para decirlo pronto, el gran pero, la gran objeción, por ejemplo, que se ha puesto a la evaluación educativa, ¿no? La existencia de criterios universales y cuantificables que no toman en cuenta la evaluación educativa. Hemos pasado, se dice, del problema de la cobertura en materia de educación al problema de la calidad de la educación. Este es el gran giro por el que ha pasado la educación en 100 años. Vasconcelos se planteó el problema de la creación de un sistema, pero en un país de analfabetos, ¿no? Y con ese sistema funcionamos, cuando en los años 40, 50 el tema era la cobertura, y lo fue hasta fines de los años 70 u 80, cuando menos en la educación básica. A partir de entonces la cobertura ya no fue el problema y entramos a otra dinámica que se denominó el problema de la calidad educativa, y los criterios de evaluación ha sido una materia de debate, de ruptura, ¿no? Incluso de rechazo a esto. ¿Quién de nosotros como padres puede negar la importancia de una educación de calidad? Pues creo que nadie, ¿no? Ni siquiera los propios docentes, ¿no? Lo pueden negar. Pero cómo evaluar la calidad, ese es un problema. Y ahí es donde tendríamos nosotros que entrar a la búsqueda de criterios que no necesariamente suplan los criterios cuantitativos, pero sí les den forma a esto. Incluso en materia de cultura. Por ejemplo, en un estudio sobre el FONCA que hizo pues el tutor que ustedes conocen, que es Tomás Egea, que es su tesis de doctorado, él trabajó el FONCA. Y una de las conclusiones que él me comentaba, yo fui director de Tomás, y bueno, fue una delicia trabajar con él, porque si han visto sus trabajos o han platicado con él o han estado más cerca de Tomás, es una persona brillante, además con una sensibilidad artística, es sociólogo, pero sabe de música y de teatro, fue director de del teatro de la UAM durante 10 años, ¿no? En fin, Tomás es una persona brillante, pero una de las cosas que él decía es que ¿por qué los proyectos beneficiados de la zona metropolitana de la Ciudad de México son proporcionalmente más numerosos que los del resto del país, ¿no? O sea, viene la convocatoria del FONCA, todo el mundo tiene derecho a presentar proyectos, pero cuando él analiza quiénes son los beneficiados por el FONCA,
resulta que es fundamentalmente, si hubo 30% de proyectos de la zona metropolitana, pues hay 35 o 40% de beneficiados de la zona metropolitana, excede al número de solicitantes proporcionalmente. Viceversa, hay un déficit en el otro extremo. Y él da diversas razones, ahí explicaba diversas razones. ¿Qué proponía Tomás? La descentralización del FONCA, ¿no? En regiones. Dice que la única manera de combatir esto es descentralizar el FONCA, y en lugar de que haya una convocatoria nacional, que haya una convocatoria por regiones, no por estados, él decía, sino por regiones. Crear 5 o 6 regiones en el país y las convocatorias se hagan de tal manera que empiece a generarse un equilibrio entre los solicitantes y en general los presupuestos. Bueno, él está haciendo un análisis cuantitativo, pero al mismo tiempo está dando una solución que puede dar por resultado una variación, digamos, cualitativa de esto, porque estás descentralizando la política. Y creo que la clave está no en suplir los criterios, sino en encontrar criterios cualitativos que se vayan plegando, digamos, a los intereses o al afán cuantificador, porque veo dificilísimo que podamos suplir o abandonar criterios cuantitativos, ¿no? Finalmente se dice, es dinero público y la sociedad tiene derecho a saber qué se hace con el dinero público, ¿no? Entonces, la tentación por lograr esto, pero sí lo que se puede romper es esa afán de universalidad, ¿no? Y proponiendo criterios objetivos que puedan dar pauta a abrirse a la diversidad de criterios. Yo creo que es una tarea muy difícil y que es pan de todos los días, pero buena parte, digamos, de nuestro debate está ahí. Otro tema es el que tú dices, Carlos, porque ciertamente puede ser que los criterios institucionales estén mal, pero una experiencia que yo tuve dando un curso a trabajadores de una institución pública hace muchos años sobre elaboración de proyectos, había un desánimo muy grande de ellos con su institución, porque decían que ellos, como trabajadores de base que están en el día a día de los problemas, no eran tomados en cuenta por los directivos, ¿no? Los directivos estaban con sus ideas y los trabajadores de base, que son los que estaban ahí abajo llevando adelante las políticas o los trabajos normativos, dicen, nosotros que sabemos no nos toman en cuenta, damos sugerencias y no las aprecian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me acuerdo la primera sesión del curso, y la primera sesión empezó con mucho desánimo, de decir, esto no sirve, ¿para qué nos enseñan a hacer proyectos si los de arriba no nos van a escuchar? Y una tutora tuvo la suficiente inteligencia y habilidad discursiva para plantearles más o menos lo siguiente: quiero ver sus proyectos, quiero ver qué es lo que ustedes propondrían, quiero ver sus proyectos. Porque de una forma un poco agresiva, pero agresiva positivamente, les decía, no se quejen. Lo que tienen que ver es la calidad de sus propios proyectos, porque en la medida en que ustedes presenten sus ideas con un formato de calidad, en esa medida abrirán la puerta, ¿no?, para que la gente que está arriba tome en cuenta lo que ustedes están diciendo. Entonces, volvió el tema a decir, sí, ustedes están en el día a día, ustedes conocen la institución, pero ¿cómo se la presentan a los de arriba? Y entonces los impulsó, y esa fue, digamos, la gran victoria del curso, los impulsó a hacer eso que sabían, a presentarlo en una forma acabada y profesional, ¿no? Y no simplemente a cuestionar lo que se hacía. Yo creo que en parte puede existir lo que tú dices, ha cambiado institucionalmente, eso ha centralizado la política, las decisiones se toman de una forma más alejada de lo que se tomaban antes, esto demerita los proyectos, etcétera, pero también hay un reto
en la elaboración de los proyectos para hacerlos, pues, para mostrar la calidad de los mismos, ¿no? Bueno, ahorita me callo y les vuelvo el micrófono a ustedes, ¿no? Les devuelvo el micrófono a ustedes. Aquí este cuadro de Alicia nos quiere hablar. Sí, Alicia. No se te escucha, Alicia. A ver, ahí ya. Ya. Ok, perdón. Voy a comentar por ahí un ejemplo un poco triste que tuve en la oficina, precisamente a partir de todas las tareas que hemos tenido. La verdad es que mi jefe se ha prestado bastante para platicar un poco acerca de lo que hemos estado trabajando conforme a lo que estoy haciendo ahorita del proyecto, y la verdad sí fue un poquito triste porque platicábamos de, bueno, cuáles son las medidas de evaluación que estamos tomando con respecto a los programas que estamos haciendo, ¿no? Y entonces el resultado fue que no hay evaluación, realmente no tenemos presupuesto, ni las facilidades, ni el interés, por supuesto, para evaluar los proyectos que estábamos llevando a cabo, y la única forma que nos dimos cuenta que era con la que estábamos midiendo todos estos proyectos, pues era a partir de las redes sociales. ¿Qué tanto eco habían tenido en estas redes, tanto en Twitter como en Facebook? ¿Qué tanto la gente le da me gusta? ¿Qué tanto la gente le da un compartir? Para medir. Es triste en el sentido de que es el único mecanismo hasta ahorita que tenemos, pero también es otra parte para pensar no solamente los proyectos, digamos que a la vieja escuela, sino también integrarnos a las nuevas tecnologías y también abrirnos esa oportunidad de ver también pues cómo se puede medir, ¿no? Bueno, ciertamente, si nada más están buscando la opinión a través de las redes sociales, pues hay una limitación, se empobrece la evaluación o prácticamente no hay evaluación. Es cierto lo que tú dices, habrá que buscar, pues, hacer una evaluación a la que todos tenemos resquemor, ¿no? Evaluar es muy complicado y además se requiere cierta madurez para poder hacerla y para poder recibir la evaluación, ¿no? Entonces sí hay una dificultad ahí, pero hay que proponerla, ¿no? De todos modos. Ernesto, ¿tú querías comentar algo o...? Yo quiero comentar algo. Bueno, sí. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, retomando esto del tema de la evaluación, ¿no? Igual coincido en que hay mucha resistencia a esta, pues justamente porque es un parámetro de la legitimidad de las acciones de las personas que las están llevando a cabo. Entonces, se reconoce lo que se hace bien, pero no se habla muy poco de lo que no sale tan bien, ¿no? Entonces, creo que en muchas de las ocasiones no es que no haya como medirlo, sino más bien que se invisibiliza esto que no salió tan bien, ¿no? Por una parte. Y en ese sentido, pues creo que desde la gestión cultural tenemos que optar por ver a la evaluación como un proceso de aprendizaje, y de significación de las actividades que se hacen. Y por ahí un compañero comentaba, ¿no? Lo de la ¿qué tanto saben de evaluación las personas que se dedican a evaluar procesos? Y creo que en ese sentido, pues a todos nos falta mucho conocimiento al respecto, ¿no? Por otra parte, creo que tiene mucho que ver lo que ciertamente, ¿no? Desde los proyectos, cómo están planteados. Pues porque si planteamos actividades aisladas, actividades de muy corto plazo, pues por supuesto que vamos a caer básicamente en situaciones cuantitativas. Y en el momento en el que se empiezan a articular estas actividades, pues entonces ya podemos hablar de lo que hablaba también la otra compañera, ¿no? De cómo se va transformando
a largo plazo, y entonces ahí ya surgen otros indicadores que pueden ser evaluables para, bueno, en el tema de la cultura. Ya. Sí, lo que dices de que hay poca formación para la evaluación, yo creo que es cierta, ¿no? Es una asignatura pendiente. Toda la planeación cultural, creo que en México es una asignatura pendiente, porque incluso los programas, el PECA, tiene objetivos, digamos, sumamente nobles e inobjetables. O sea, ¿quién puede estar en contra de nuestra política de patrimonio, de nuestra política de educación artística, ¿no? ¿Quién puede estar en contra del uso de la diseño de programas para niños o para sectores desfavorecidos, o la implicación de la cultura en la lucha contra la violencia? ¿Quién puede estar en contra? Esos objetivos generales son objetivos que no necesariamente son nuevos y que, bueno, entran, digamos, en el terreno de lo que aspiramos de una política cultural. Nuestro gran problema es la definición de metas con precisión, que en el caso de la cultura se vuelve todavía más complejo, porque el criterio del piso del cual partimos y el piso al que queremos llegar no está claramente definido, ¿no? Si nosotros estamos hablando de salud y tenemos una población que no es vacunada, en un porcentaje de la población que no recibe vacunas, pues uno puede ponerse el piso de decir, voy a disminuir esto, ¿no? Incluso la lucha contra la pobreza, si se emplea. Tenemos esta población que vive en este tipo de pobreza, que ya ven que hay varios tipos de pobreza. Bueno, en este tipo de pobreza que tiene que ver con la subsistencia real, esta es la pobreza extrema, es lo que vamos a desaparecer. Bueno, lo podemos plantear ahí porque está medido, cuantificable, es un criterio básico. En cultura, no, solamente hay un estudio que establece el piso, ¿no? Que es el estudio que hicieron Pedro Güell y sus socios, ¿no? Que es un estudio que hizo, bueno, ellos son chilenos, son sociólogos chilenos muy hábiles para convertir metas cualitativas en cuantitativas. Ese es un gran mérito, ¿no? Es lo que nos piden a nosotros, conviertan esta meta cualitativa en una meta cuantitativa y lo vamos a ver. Y ahí estamos nosotros quebrándonos la cabeza. Y ellos tienen un proyecto que llamaron Canasta Básica de Cultura, ¿no? Canasta Básica de Consumo Cultural. Entonces, si ustedes lo quieren buscar, entran al convenio Andrés Bello y ahí está el texto, y lo pueden bajar, y es un texto de unas 120 páginas más o menos, y muy bien elaborado. Lo dirige Pedro Güell, que fue uno de los principales asesores de la Bachelet ahora en Chile, ¿no? Bueno, ¿qué proponía este equipo? Midieron, digamos, el consumo cultural, ¿no? Y sacaron el consumo cultural promedio. Es decir, la meta de una política cultural es hacer que la gente que está abajo de ese promedio de consumo cultural alcance el promedio. Entonces, si la lectura de libros en Chile era de 4 ejemplares al año, ¿no? Y había una población que leía menos de 4 ejemplares al año, entonces la meta era que se alcanzara el promedio, ¿no? Si el consumo de música era de asistir a 2 o 3 conciertos al año de música, la meta era que esa población que asistía menos de 2 o 3 conciertos al año alcanzara ese consumo. Es un criterio cuantitativo y es un criterio que parte de un estudio estadístico sobre el consumo cultural. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos sobre la lectura, ¿no? Sabemos que hay un déficit de lectura. Aquí en América Latina se lee 4 libros al año por promedio, y en Finlandia se leen 40, ¿no? Entonces, nuestra meta es alcanzar los 40. Pedro Güell responde, no, nuestra meta es que los que están abajo del promedio de los 4
alcance los 4. Ese es su criterio. Bueno, es una meta cuantitativa. La cuestión está en si podríamos añadir ciertos criterios de calidad o añadir otras formas de leer a la meta, ¿no? Porque los estudios que hemos hecho, pueden ustedes leer un libro que coordinó CanClinic, que está en la Fundación Telefónica, y escribimos varios, es hace una antropología de los lectores, ¿no? Todo el libro gira alrededor de las nuevas formas de leer, ¿no? A través de los teléfonos celulares, de las tabletas, de los blogs, ¿no? Entonces, una ama de casa que busca una receta de cocina para hacerla el domingo, podríamos preguntarlo si no está leyendo, porque para poder seleccionar la receta que va a presentar, que va a ser el domingo, leyó muchas recetas. Y tuvo que hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Bueno, nosotros aquí entonces podemos entrar a otras formas de evaluar que nos puedan dar el toque de calidad de una evaluación, ¿no? Y esto es la clave. Vladimir lo pone con la palabra justa, son los indicadores, ¿no? Son los indicadores que tenemos que ir ajustando, que tienen que tener un aspecto cuantitativo, pero a nosotros nos va a servir como un factor también de calidad, ¿no? En esto, por ejemplo, las recetas lo tengo muy claro, ¿no? La secretaria, por ejemplo, del departamento, hablando de cocina, me decía, yo lo tengo porque mi esposa, yo no, porque a mí me gusta la creatividad en la cocina y le echo lo que se me ocurre, ¿no? A lo que yo cocino, pero mi mujer es de calidad y ve en un programa de televisión un guiso vasco, un guiso francés, y busca la receta y está hasta que la prepara el domingo, ¿no? Pero la secretaria hacía otro tanto, y lo que me contaba, pues, es que busca la receta, ¿no? Busca la receta y lee las recetas y ve, pues, algo más que los simples ingredientes, ¿no? Bueno, eso es leer. Eso es leer, ¿no? Y tiene un sentido muy práctico. Entonces, hay otros criterios que tenemos que ir añadiendo a esto, y que son realmente lo que nos enriquece y nos satisface, porque yo creo que ninguno de nosotros está satisfecho con un evento cultural que tuvo 100 o 200 asistentes, pero donde se dijeron muchas tonterías, ¿no? Eso yo creo que a nadie le satisface de entre nosotros. Entonces, esa mezcla de las dos cosas es lo que está. Pero bueno, la palabra es indicador, ¿no? La palabra es claramente es indicador, y tenemos que encontrar la manera tanto de romper la universalidad, de abrir paso a la diversidad en un indicador, como de meter otros criterios de calidad en esto, ¿no? Es una tarea realmente compleja, que requiere formación, requiere reflexión, que un equipo, diálogo, etcétera. Yo pienso, compañeros, que no habría que perder de vista también quién evalúa y con qué objetivos se está evaluando, ¿no? Por ahí en la lectura, a mí me llamó la atención cómo ha ido evolucionando también la idea de evaluación, ¿no? Si no mal recuerdo, plantea que de la década de los 70, 60, 70 hay una idea de evaluación, y me parece que también tiene que ver con la idea de Estado, digamos, ¿no? Es decir, cómo nos concebimos o cómo se concibe el Estado, cuál es el paradigma del Estado. Y en algún momento lo que me llamó la atención de la lectura es que en la década de los 60, 70, cuando quizá estaba todavía este estado de bienestar, no sé si la lectura que estoy haciendo, la interpretación de la lectura sea correcta, pero digamos que no era tan punitivo el asunto, ¿no? Es decir, se evaluaba, y de la evaluación había, o la intención de la evaluación era un proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Para corregir y
para hacer ajustes, etcétera, ¿no? Pero siempre pensándolo, así lo entendí, como un proceso de aprendizaje. Y ahora estamos en un estado neoliberal, completamente, ¿no? Y pareciera ser que esa idea de aprendizaje, la evaluación para aprender, no es la que aplica. O sea, el Estado evalúa y evalúa con un objetivo. Y entiendo que quizá ahora en este estado neoliberal donde se valora la eficacia y la eficiencia en función de los recursos con los que se cuenta, me parece que la evaluación es completamente punitiva. O sea, ¿cuál proceso de aprendizaje? Aquí lo que quiero es saber si da resultado, y si no da resultado, pues te recorto, ¿no? Es decir, vivimos en un proceso de ajustes económicos, de recortes económicos, donde la cultura es de las que también ha estado, ha sufrido mucho eso, ¿no? Y la educación también, digamos, hace rato mencionábamos lo de la evaluación educativa, y la evaluación educativa tiene que ver con eso, es decir, con un Estado que ya no puede, con una política que no da para lo que fue antes, ¿no? Entonces me parece que ahí no debemos de perder de vista esta circunstancia, quién evalúa y con qué objetivo se evalúa, digamos, ¿no? Cuando nosotros somos sujetos de una evaluación del Estado por política, parece ser que el asunto es no para que aprendas, ¿no? No como un proceso de aprendizaje, sino más bien como cómo deshacerme de ti, sino para hacer más gente del gasto público. Porque luego también podemos pensar que cada uno de nosotros quizá ha echado a andar proyectos y ha evaluado sus proyectos, o ha trabajado con chicos y chicas que también hacen proyectos, y uno le dice, bueno, tienes que evaluar tu proyecto. Y a lo mejor desde nuestra perspectiva encontramos como maneras más amables de evaluar, más cualitativas, ¿no? Y entonces decimos, bueno, sí se puede evaluar desde otros parámetros, construyendo otro tipo de indicadores. ¿Pero por qué? Porque estamos evaluando en un contexto completamente distinto a ser evaluados como sujetos de una política pública. Entonces me parece que eso tampoco debemos perder de vista, ¿no? ¿Quiénes son esos evaluadores y cuáles son los objetivos de la evaluación? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo puedo generalizar, creo que es una opinión que muchos compartieran, salvo quizá, y no lo dijiste, pero digamos, tu razonamiento puede llevar a menospreciar la evaluación. Y yo creo que la evaluación sigue siendo necesaria, que la evaluación es una necesidad de la sociedad, es una necesidad del trabajo, es parte, digamos, de nuestra responsabilidad pública el hacer buen uso de esos recursos. Pero las decisiones o los criterios a veces son fallidos, y luego lo que se hace con las evaluaciones también es cierto. Te evalúan y no sucede nada, ¿no? Están ahí montones de evaluaciones educativas como uno puede mostrar lo que hay. O la imposición de criterios. Por ejemplo, en mi campo, que es la educación superior, nosotros vivimos atosigados por las evaluaciones, ¿no? Somos un sector muy evaluado, la educación superior. Anualmente nos tenemos que presentar un reporte. Lo mínimo que sucede es que si no lo presentas ya no eres acreedor de nada a la siguiente ocasión. Nuestros programas se evalúan a nivel de licenciatura, porque significa que las universidades están bien o mal, y eso tiene que ver con la imagen que presentan y los criterios de recepción de presupuesto, y luego los posgrados. Vivimos en una permanente evaluación, está el SNI, está todo eso, y estamos hartos, digamos, en una de la evaluación. Los resultados, pues a veces tienen poco que ver con lo que hacemos, y como tú dices, hay un cierto aire punitivo, Vladimir, porque muchas de las transformaciones que nos han obligado a hacer han sido fruto de la evaluación. Por ejemplo, hemos tenido que hacer transformaciones, sobre todo en el ingreso. O sea, casi en nuestro programa de posgrado recibimos alumnos que la mirada que les echamos es
si podrá terminar una tesis en 4 años. No si hará un buen trabajo, si lo hará mal, sino si tiene un poco esto. Y entonces, si él llega con un currículum diciendo, me tardé 8 años en sacar la licenciatura, ya prácticamente lo estamos descartando. Porque el criterio con el que nos evalúan es el criterio de los 4 años para el doctorado, ¿no? Que es el plan de estudios. Y si él se la tomó con tanta displicencia en la licenciatura, nosotros no lo vamos a recibir. Pero ¿quién nos va a decir que él no tenía los recursos para acabar su licenciatura en 4 años, ¿no? Uh-huh. ¿Quién nos puede decir que se casó o que estuvo enfermo? ¿Quién nos va a explicar todas esas situaciones, no? Entonces, nosotros estamos recibiendo muchachos que nos están garantizando los 4 años por su currículum anterior, pero hay un criterio de injusticia, ¿no? No puede haber injusticia en esto, pero nos han obligado a ser muy estrictos nuestros criterios de ingreso, porque, bueno, si no tenemos becas, no tenemos alumnos, ¿no? Es un problema muy serio que tenemos. Entonces, sí, hay una cierta injusticia en esto. Los criterios neoliberales existen, ¿no? Son criterios que están ahí puestos. No necesariamente son perversos en el sentido que la evaluación sea perversa, sino en el sentido de que miran solo unos aspectos y no miran la totalidad de esto. Muchos profesores dicen, es que si estos criterios se hubieran aplicado para Einstein o para los tiempos de Newton, a Newton no hubiera salido a tiempo su doctorado, cosas así, ¿no? Bueno, son otros tiempos. Lo cierto es que esto es a nivel mundial, ¿no? Estos criterios son ya por los contactos que tenemos en nuestro gremio, en Inglaterra, en España, en todos lados donde hay dinero público para los posgrados, se aplican y casi se aplican con la misma rigidez con los que se aplican en México. Bueno, pero este es otro lamento distinto, ¿no? No sé si tengan algo, ya nos dieron de nuevo las 8. Yo siempre les digo que esto es como de 1 hora y cuarto, pero nunca he podido cumplir con esto. Pues, a ver, les dejo a ver si alguien quiere decir algo más. Solo aclarar esto de que no menosprecio la evaluación, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que no hay que perder de vista, digamos, como ese relato que ordena la sociedad y por qué lo ordena y con qué fines y objetivos ordena la evaluación, ¿no? Pero creo que sí es necesaria la evaluación. Uh-huh. Bueno, pues dejémoslo aquí, y bueno, ya con esta es la 4ª semana, habrá sus trabajos. Yo estoy atrasado con ustedes, pero bueno, me tengo que apurar para que reciban mis comentarios ahí. Y nada más les quiero decir que ha sido una bonita experiencia para mí estas sesiones. Ahora, es la primera vez que las completo todo el curso, porque no lo había hecho más que en algunos momentos puntuales, pero ahora decidí hacerlo así todas las sesiones del curso, una reunión con ustedes, y la verdad es que es muy satisfactorio, me gusta mucho, y yo cuando menos estoy contento de esta experiencia de comunicación con ustedes. Sí, Alicia. No, perdón, antes de que nos vayamos, nada más 2 preguntas súper breves. Una parte, si nos puede recordar el nombre de la publicación que dijo acerca de la lectura de García Canclini. Uh-huh. Y 2, comentarle que yo no pude entregar el último trabajo, me fue imposible, y si hay alguna posibilidad de entregarlo ahora o si ya no se puede. Bueno, escríbele a Laura González, y yo le escribiré también para que recibamos el trabajo, ¿no? Porque ya ves que está cerrada la plataforma, entonces... Sí, en realidad ella me dijo que le preguntara, entonces... bueno, entonces sí. Uh-huh. Ok. Y del otro es un libro que se llama Hacia una antropología de los lectores. No es una antropología de la lectura, sino una antropología de los lectores.
y lo encuentran ustedes en la página de Fundación Telefónica de España y lo pueden bajar gratuitamente. Ahí encontrarán otro libro, bueno, otros libros que ha hecho García Canclini, pero en ese es el que les menciono sobre las diversas maneras de leer, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay muchas entrevistas ahí muy curiosas, ¿no? De gente que dice, yo no leo porque no tengo tiempo, y resulta ser una persona que trabaja en la evaluación de proyectos y que lee una cosa terrible de material, pero dice, yo no leo porque no tengo tiempo, pero es que está identificando la lectura, ¿no? Con esa lectura placentera y pausada, tranquila, ¿no? Al estilo de los imágenes de los poetas de la Ilustración, leyendo ahí sentados abajo de un tilo en una ciudad alemana. Bueno, eso no es, pero en realidad se lee mucho más de lo que se supone, ¿no? Ustedes incluso han de decir, es que este año no he podido leer, pero han tenido que leer un montón de cosas que no están, digamos, en el parámetro de la lectura de placer, ¿no? Sino una lectura un poco más técnica, pero bueno, ese es un libro interesante que les recomiendo, el ensayo de García Canclini, y hay varios trabajos ahí interesantes sobre la lectura y también sobre las políticas de fomento a la lectura, ¿no? Hay un trabajo ahí de Carmen Pérez Camacho y Andrés López, que es sobre precisamente las políticas de fomento a la lectura, ¿no? Bueno, pues chicos, mucho gusto de haber estado con ustedes y bueno, hay muchas maneras de estar en contacto nosotros, ¿no? Entonces, aquí lo dejamos y muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.